Continuamos en esta oportunidad con la serie de las moscas muertas. Ya hablamos de una mosca muerta que es la ira, la ira. Esta noche vamos a hablar de otra mosca. Otra mosca que daña el testimonio. Acuérdese de la cita central que es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, donde nos habla de unas moscas muertas que hacen heder, pudren el perfume del perfumista, lo echan a perder. De igual manera una locura al que es estimado como sabio y honorable. Bendito Padre, ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, primero a identificar esas pequeñas locuras y luego a arrepentirnos de ellas y a pedir perdón por causa de ellas. Y en tercer lugar, a desterrarlas de nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos ayudes para que nuestro testimonio no sea entorpecido, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo dice la palabra. Usted puede ser sabio y honorable, pero una pequeña locura puede echar a perder su testimonio. Una pequeña locura puede echar a perder su vida, y la ira es una de esas moscas muertas que nos puede hacer mucho daño. Y hoy vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad. Otra mosca muerta que está dañando hoy día, actualmente, está dañando la vida y el testimonio de mucha gente y que se está constituyendo en una pequeña locura. Lo grave de la ansiedad es que cientos de miles de seres humanos la padecen, pero literalmente no son conscientes de que la padecen. Cientos de miles de seres humanos no se dan cuenta que tienen un problema con la ansiedad y no la identifican como ansiedad. Muchas personas que van al médico enfermas del colon, dolores de cabeza, migrañas, cefaleas localizadas o dolores de cabeza localizados, porque hay migrañas que son localizadas y hay migrañas que son generalizadas. Digamos que a usted le dan unas migrañas solo en una parte de la cabeza, o le duele duro, fuerte detrás de los ojos, o en la parte frontal, o en la parte posterior de la cabeza, o en la parte de abajo hacia la nuca, o hacia una parte de la sien en la parte derecha, o hacia la parte izquierda. Entonces hay dolores de cabeza, hay migrañas que son localizadas y hay otras que son generalizadas. A usted le duele toda la cabeza. Entonces, cuando usted va al médico y usted tiene problemas de colon irritable, de intestino irritable, de digestivos, estos dolores de cabeza, estas migrañas, el médico con facilidad dice: eso es estrés, bájele al estrés. Lo cierto es que muchas veces lo que hay es un problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad, alguna alteración en la ansiedad.
Pero obviamente el médico no le va a decir a la persona que usted tiene un trastorno de ansiedad porque eso significa generarle gastos al hospital en terapias y a la EPS y eso lo van a evitar. Entonces la fácil es decirle a la gente estrés, eso es estrés, eso es estrés, eso es estrés. Ansiedad. Una mosca muerta que está afectando a mucha gente, pero ¿qué es la ansiedad? Vamos a empezar por decir que la ansiedad es necesaria en la vida del ser humano. Se necesita la ansiedad, porque la ansiedad es una emoción que cuando se vuelve permanente se vuelve un estado emocional. Es una emoción que nos permite reaccionar frente a situaciones estresoras, frente a situaciones de peligro. Entonces es necesaria la ansiedad, pero como todo en la vida, es necesaria en una justa medida. En una justa medida. Cuando la ansiedad se sale de esa justa medida, de esa justa proporción, entonces literalmente empiezan a haber problemas con esa ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? En términos muy sencillos. Este término ansiedad viene de una raíz latina que es ansietas con X, que traduce angustia y aflicción. Es una respuesta anticipada, por lo general involuntaria, que produce el organismo frente a estímulos externos o internos que la persona percibe como amenazantes. En términos sencillos, la ansiedad es una respuesta psicológica y fisiológica del organismo frente a situaciones que se producen como negativas o amenazantes. Entonces, la ansiedad siempre está acompañada de sentimientos desagradables y de síntomas somáticos de tensión. Es decir, el cuerpo se afecta. El cuerpo se afecta. La vida está llena de factores estresores, de factores que nos estresan. Y eso es normal. El estrés en la vida no se puede evitar. Lo que tenemos que aprender es a manejarlo, porque 1000 cosas nos pueden estresar durante el día. La ansiedad es ese estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. Repito, la ansiedad es ese estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. Cuando una persona no controla la ansiedad, corre el riesgo de padecer un fenómeno o un trastorno que en psicología y en psiquiatría se denominan el TAG. El TAG. ¿Qué es el TAG? Trastorno de ansiedad generalizado. Tome nota de eso, por favor. Trastorno de ansiedad generalizado. ¿Y qué es ese trastorno de ansiedad generalizado? Es una afección que es muy común hoy día. Es un trastorno que lo pueden vivir los niños también. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres.
porque las mujeres tienden a tener una carga emocional mucho más fuerte y significa que tienden a enredarse más emocionalmente, a darle muchas vueltas a las emociones, a las circunstancias, a las ofensas, etc. Hay una ansiedad que es natural, normal, y se conoce como la ansiedad adaptativa o no patológica. Es un estado emocional normal ante determinadas situaciones y es una respuesta natural, cotidiana del cuerpo ante determinadas situaciones. Usted puede ir, por ejemplo, tarde para el médico, está en riesgo de perder la cita y usted tiene ansiedad de llegar, está ansioso por llegar. Entonces, digamos que cierto grado de ansiedad en la vida es necesario y es normal. Pero cuando esa ansiedad se sale ya de unos parámetros normales y empieza a volverse permanente, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Este trastorno, el TAG, el trastorno de ansiedad generalizado, es la puerta de entrada a muchas enfermedades de carácter mental. El trastorno de ansiedad puede llegar a límites gravísimos, incapacitantes mentalmente. Y mucha gente ha terminado hasta en lugares de reposo por esto. Pero ¿en qué consiste este trastorno denominado trastorno de ansiedad generalizada? Generalmente lo padecen aquellas personas que sufren intensas reacciones de ansiedad. Las personas que tienden a ser muy preocupadas. Las personas que son en exceso aprehensivas. Las personas que le ponen mucha carga emocional a las cosas. Las personas que suelen ser completamente emocionales para todo. Las personas que le dan una mirada emocional absolutamente a todo. Las personas que viven preocupadas y asustadas de que a toda hora las van a regañar. Las personas que tienden a sentirse atacadas a toda hora. Ya me están echando vainas a mí. Es que están hablando para decirme cosas a mí, para echarme vainazos. Las personas que no se les puede hablar, no importa usted cómo les hable, siempre se sienten regañadas, siempre se sienten señaladas, siempre se sienten atacadas. Las personas que tienden a tener una carga emocional muy fuerte, a ser preocupadas, las personas de alta activación fisiológica y psicológica. ¿Qué significa eso? Personas que exageran absolutamente todo. Si el domingo yo lo veo a usted y lo saludo serio, usted ya se fue triste para la casa, usted se fue angustiado, usted se sintió atacado, se sintió menospreciado. Si en el grupo a alguien se le premia, se le elogia, se le exalta algo que hizo y a usted no, ya usted se sintió de menospreciado y aquí hay preferencias. Eso se llama alta activación psicológica. Gente reactiva internamente, así no lo mencionen nunca, no lo exterioricen jamás. Son personas que tienden a generar este trastorno de ansiedad generalizado. Y estas situaciones, yo conozco a mucha gente en Cristo que tienen este trastorno y presentan todos los síntomas por la forma en cómo hablan, por la forma en cómo se comportan, por la forma en cómo miran y ven las cosas, ven una noticia en el noticiero y la forma en cómo lo asumen, la forma en cómo se afectan y tienen un trastorno en la ansiedad y ese trastorno se vuelve generalizado. ¿Qué significa eso? Que ya el trastorno no está ligado a una situación específica, sino que ya viven así, a toda hora viven así, a toda hora. Y con ese trastorno de ansiedad generalizado viven contaminando a los demás,
viven contaminando a todo el mundo. Son personas que se vuelven fastidiosas de tratar. Son personas que se vuelven fastidiosas de tener cerca. Son personas que la gente les hace el quite. Hablaba antier, el día miércoles, con una pareja de esposos y el esposo me decía, es que yo no soporto tener cerca a mi mamá. Y yo le dije, ¿y por qué? Me dijo, doctor, Dios sabe que yo contra mi mamá no tengo nada y que la amo, pero mi mamá es una persona insoportable. Mi mamá habla y vive echando vainas. Habla, vive haciendo sentir mal a la gente. Habla, vive haciendo sentir como una cucaracha a los demás. Cuando habla, muchas veces destila veneno, echando vainazos, indirectas. Se va de un extremo al otro. Hoy es en extremo amable y cariñosa. Mañana es una persona completamente fría, déspota, lejana, brusca, tosca. Esos son síntomas de un trastorno de ansiedad generalizado que la persona está padeciendo, la mamá de ese muchacho. Y esa es la puerta de entrada a muchas enfermedades de carácter mental, depresiones, trastorno bipolar, etcétera. Entonces las personas con este trastorno muestran niveles muy altos de ansiedad la mayor parte del tiempo. Cuando la persona padece este trastorno, el TAG, este trastorno lleva a la persona a hacer interpretaciones emocionales y psicológicas completamente equivocadas de las situaciones cotidianas de la vida. En psicología se conoce como interpretaciones erróneas y pensamientos anticipatorios. Un síntoma, para adelantarme un poquito, es que la persona que padece este trastorno siempre se está anticipando a las reacciones de otros, a los comportamientos de otros, a las palabras de otros, es decir, atribuyen cosas. La persona que padece el trastorno de ansiedad generalizado es una persona que se suele llenar de muchos prejuicios. Llegó como serio, debe ser que está amargado, debe ser que está de mal genio. Es que es una persona que no se puede tratar a esa persona. Ese es un síntoma de trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno de ansiedad generalizado. Entonces la persona empieza a ver cosas donde no las hay, ve preferencias donde no las hay, ve rechazo donde no lo hay, ve ataques donde no los hay, ve indirectas donde no los hay, ve abandono, me abandonaron, me dejaron, me olvidaron, me rechazaron, donde no lo hay, no hay tal cosa. Entonces, fíjense, tienen interpretaciones erróneas, tienen pensamientos anticipatorios. Si usted está de cumpleaños y por alguna razón a su esposo se le olvidó felicitarla en la mañana, humanamente puede pasar, es que ya no me ama, es que es un desgraciado, es que debe ser que tiene otra. Y usted asumió, hizo una interpretación, tuvo pensamientos anticipatorios y estableció un juicio sobre una situación X. El DSM, que es la Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras a nivel mundial, el DSM es el Manual de Trastornos Mentales. Y ese es el manual rector a nivel mundial. Dice que los criterios para diagnosticar este trastorno en una persona, y ahí respondo en parte la pregunta que hace César, ¿esto cómo se diagnostica? Son los siguientes.
Ansiedad y preocupación excesivas y permanentes sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan por más de 6 meses. Ese es el primer factor para determinar si una persona tiene este trastorno. Repito, ansiedad y preocupación. Estoy leyendo directamente el manual. Ese manual no lo consigue usted ni en internet y tampoco lo consigue, bueno, en librerías sí especializadas, pero usted tiene que ser profesional de la salud o psiquiatra o psicólogo para que a usted le vendan el manual. Como siempre, ¿no? Hay gente inescrupulosa que lo vende. Ansiedad y preocupación excesivas, sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan por más de 6 meses. ¿Qué significa eso? Que la persona vive en ese estado de ansiedad y preocupación. Cuando no es una cosa, es la otra. Vamos a almorzar. Uy, no, qué pereza, está lloviendo, está haciendo frío. Qué mamera, no. Eso nos va a ir mal, los trancones. En fin, siempre hay una interpretación errónea y pensamientos anticipatorios. Pero si vamos y hay mucha gente y si está haciendo mucha fila y... Ahora, eso puede pasar de vez en cuando, todos lo hemos manifestado. Estamos hablando de algo generalizado. Cuando hay una ansiedad y una preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos, es decir, en su vida eso se vuelve normal. En su vida se volvió normal ser así. Factor número 2. A la persona le resulta difícil controlar ese estado constante de preocupación. No importa usted que le diga a la persona, usted que le diga a la gente, mire, créale al Señor, el Señor le ama, el Señor está con usted, confíe en el Señor, usted le saca citas bíblicas, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, se calma por el momento y al rato está igual de preocupado o peor. Entonces le resulta difícil controlar ese estado constante de preocupación. La gente que se preocupa con mucha facilidad, se cargan con mucha facilidad, se cargan con cualquier cosa, pueden estar padeciendo un trastorno de ansiedad generalizado. Tercer factor. Cuando esa ansiedad y esa preocupación están conectadas, asociadas a algunos de los siguientes síntomas: inquietud o impaciencia, personas que se fatigan fácil, dificultad para concentrarse y tener paz, personas irritables, se vuelven irascibles, personas que viven con una tensión muscular y alteraciones del sueño. Cuarto criterio para determinar que una persona puede estar sufriendo de este trastorno es que el foco de ansiedad y de preocupación no se limita a unas solas situaciones, sino que ya se les volvió hábito preocuparse por cualquier cosa. Mis amados, hay gente que se vuelve muy aprensiva y ese es un síntoma de que se está padeciendo este trastorno. ¿Qué significa ser muy aprensivo? Es la gente que le mete mucha tiza a las situaciones. Es la gente que le mete mucha emoción, sobreemocionalizan las cosas, sobreemocionalizan las situaciones, sobreemocionalizan los acontecimientos, sobreemocionalizan, es decir, se complican en términos sencillos, se complican demasiado, se complican mucho con cada cosa. Y cuando usted va a mirar, porque usted está así, y le comentan, usted dice, oiga, está exagerando la nota, cójala suave. Ya está exagerando el tema. Es que yo no soporto, es que yo no me aguanto. Es que mi marido me habló
me ofendió, me insultó, me trató, me hizo sentir como una cucaracha. Hay gente a la que usted la confronta y exageran, soy la porquería, no valgo nada, merezco estar muerto, este mundo va a estar mejor sin mí. Esa es la sobreemocionalización de las situaciones. El siguiente factor es cuando la ansiedad y la preocupación empiezan a ocasionar síntomas físicos. Ahí viene esa somatización que usted habla, Edgar. Cuando empiezan a afectar, ya hay síntomas físicos: circulación, problemas en venas, problemas en arterias, problemas de colon, problemas digestivos en el estómago, intestinos, úlceras, gastritis, migrañas. Una persona con trastorno de ansiedad vive con migraña toda hora. Recuerde, el trastorno de ansiedad puede que la persona no lo refleje. Una persona con trastorno de ansiedad puede ser que usted la mira, puede ser la persona más tranquila en apariencia, pero por dentro está sufriendo. Por dentro su sistema fisiológico, endocrino, etcétera, su sistema nervioso está tensionado, sufre. Aunque usted le pregunte a la persona y la persona le diga, no, estoy bien, ¿cómo le ha ido? Bien. ¿Cómo ha estado? Súper. Entonces, cuando la ansiedad y esa preocupación ya empiezan a generar un impacto físico y a generar malestares de carácter clínico y significativo, o cuando empiezan a generar un deterioro social, cuando usted empieza a notar que usted lo hacen a un lado. El problema no es del que lo está haciendo a un lado, examínese usted. Te la voy a poner así. Cuando usted está hablando con alguien y ese alguien voltea la cara para otro lado, reflexione si de pronto usted tiene mal aliento, no se ha dado cuenta y el otro está sufriendo con su mal aliento. Hay gente que con sus actitudes hacen que el otro voltee la cara. Se distancian de usted, porque cuando están con usted, usted se vuelve una persona tóxica. Una persona que agota, cansa psicológicamente al otro. Por la forma de ser, por cómo habla, por sus sátiras, por su cantidad de cosas. Mis amados, el Señor nos guarde. Dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25. La ansiedad en el corazón de un hombre le agobia, pero la buena palabra lo alegra. Cuando hay ansiedad en la vida de una persona, la gente ansiosa, la gente que desarrolla este trastorno, muchos tienen este trastorno y muchas padecen este trastorno. Es una patología de carácter mental que requiere terapia. Requiere terapia y suele ser larga. Pero la palabra nos da herramientas para no llegar a caer en un trastorno de la ansiedad. Y mire lo que dice la palabra. Yo tenía que tomarme un buen tiempo para explicar lo profundo de este trastorno, lo común que es, para que usted pueda reflexionar, analizar. Si quizás usted está así. Uno ve mucho eso en creyentes, con lo que publican en Facebook, con lo que hablan, con lo que escriben, con sus conductas, con lo que padecen cuando una persona tiene un problema de colon y no se soluciona, circulatorio, dolores musculares. La ansiedad, no se imaginan ustedes el daño que puede ocasionar en el cuerpo. Va ligada al estrés y está demostrado que esto es un factor predisponente de cáncer. Y dice aquí en Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre le agobia, pero la buena palabra lo alegra. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina.
¿Sabía usted que ser alegre manifiesta alegría? La alegría, perdón, manifiesta o produce, es medicina para el cuerpo, trae sanidad al cuerpo. Jacqueline pregunta, si los síntomas físicos se presentan, pero no se manifiestan en el comportamiento, ¿cómo es el tratamiento? Muy buena pregunta. Si una persona manifiesta los síntomas físicos mencionados, pero en el comportamiento no los está manifestando, pareciera que hubiese una contradicción ahí. En realidad no la hay. Lo que pasa es que la ansiedad muchas veces es inconsciente. Y muchas veces la gente lo que hace es reprimir, reprimir, reprimir. Entonces el cuerpo empieza a somatizar. Empieza a resentir eso que usted está reprimiendo y el cuerpo empieza a sufrir. Cuidado, porque esos son factores de cáncer. Entonces el tratamiento ya es una respuesta que se nos iría todo el tiempo. Después la podemos manejar, Jacqueline, para explicarle bien, pero sí hay que ponerle cuidado a este tema. ¿Y cuántas veces por ansioso usted ha cometido errores? ¿Cuántas veces por ansioso usted ha dado mal testimonio? Y dice ahí la palabra donde les estaba leyendo en Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina, por eso tenemos que estar alegres. Y usted ve mucha gente que esconde ese trastorno de ansiedad inconscientemente detrás de síntomas psicosomáticos. Entonces usted le pregunta a la persona, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así hoy? No, es que tengo migraña. Y a toda hora es con el cuento de la migraña. Y pueda que sea cierto porque está somatizando. Está somatizando el problema. Está somatizando el trastorno de ansiedad. O sea, la persona no está mintiendo, está diciendo la verdad. El problema es que lo está somatizando. Es decir, el sufrimiento psicológico, psíquico, lo está pasando por reprimirlo, lo está pasando al cuerpo. Y le está generando un problema a nivel del cuerpo. Eso es somatizar. No solo la migraña. No solo la migraña, problemas de colon o dolores de cabeza. La artrosis también, sí señora, porque aquí lo dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. La artrosis, la artritis, todo esto degenerativo seca los huesos, produce problemas en los huesos, lo dice la Biblia, lo está diciendo. El corazón alegre es buena medicina. Cuando usted se propone tener un alma alegre, feliz, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, pero ojo, estoy hablando de una alegría genuina, porque es que hoy la gente disimula mucho y sobre todo frente al pastor. Lo más irónico es que Dios le está mostrando a uno muchas veces le pregunta a la gente, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo le va, fulana? ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, sí, señor. No, todo bien, bien, sí, gracias. Mentira. No le quieren contar a uno porque les da pena, porque siempre contando lo mismo, porque el pastor no me vaya a exhortar, o la hermana o el hermano, porque no quiero contar mis cosas. Lo que hacen es reprimir. Pero por dentro, aunque usted esté riendo, por dentro el espíritu triste, esa tristeza que usted tiene, consciente o inconsciente, le va a producir problemas. Y uno de ellos es la artritis, la artrosis. Ahí lo dice Proverbios 17:22. El espíritu triste seca los huesos. Por eso mucha gente, hermano, que se complica la vida con cualquier cosa. Gente que tiene estrechez de criterios, gente que le cuesta el cambio, gente que le cuesta ser flexible, gente que le cuesta tomarse un poquito la vida menos en serio. Uy, hay gente, hermano, que se meten en unas cárceles estando en vida, se meten en unas cárceles terribles. Hay gente que se esclaviza de una casa.
Hay gente que se esclaviza de una cocina, hay gente que se esclaviza del aseo, hay gente que se ha esclavizado, lo digo coloquialmente, pero literal, se han esclavizado de una escoba, de un trapero, de un recogedor. Hay gente que se ha esclavizado de no salir nunca, de no vivir. Hay gente que se ha esclavizado de un hijo, de una hija, de una pareja. Hay hijos que se han esclavizado de su mamá, de su papá. Hay gente que se han esclavizado de la amargura, de la preocupación, de la escasez, de los problemas. Hay gente que se ha esclavizado de la soledad. Uy, viven sintiéndose solos. Les dan unos ataques de soledad terribles, hermano. Terribles. Pueden tener hijos, pueden tener esposo, pueden tener la palabra de aliento de todo el mundo, pero se esclavizan, se esclavizan, se esclavizan, se esclavizan. Terrible eso. El libro de Filipenses, por favor, tome nota. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Mire lo que dice. Les leo dos versiones. No se inquieten por nada, pero en toda oración y ruego con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. La ansiedad, ¿de dónde nace? De afanes, de miedos. Y afán puede ser a que una situación se resuelva, llegar a un lugar, a que a usted le amen, afán de que a usted le demuestren, afán de que a usted lo llamen, afán de que a usted lo tengan en cuenta, afán de que a usted lo quieran, afán de que a usted le digan la verdad, afán de que a usted lo traten como usted quiere o como a usted le parece que es correcto, afán de que la gente sea como a usted le parece, afán, 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 afán. Afán de saber cómo van a terminar las cosas, afán de saber cómo va a resolverse tal situación o aquella. Afán, dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Por nada, mis amados, por absolutamente nada. Cuando una persona entra en estos afanes, está entrando en un trastorno generalizado de la ansiedad, porque el afán trae eso. Hoy hablé con un hombre, escuchen esto que les voy a decir. Y este hombre ha aprendido a las patadas. Hoy le dije, parece que usted aprendiera solo a los golpes, hermano. Parece que usted solo aprendiera a las patadas. Y hay un área en la que Dios lo ha tratado mucho y es el área económica, porque para ese hombre lo económico ha sido un Dios. Un Dios, el área económica. Y ha venido aprendiendo a darle a Dios, pero le digo una cosa. Este personaje, que lo atendí muy temprano en la mañana, vino y me contó que le liquidaron una plata. Ganó una demanda y le liquidaron una plata. Y él le prometió a Dios que le iba a dar el 10% de ese dinero a Dios, a la obra. Él vive en Cali, tiene una empresa de fabricación de filtros para carros y camiones y todo ese tema. Está aquí en Bogotá, en un juzgado haciendo unas vueltas. Y él le prometió darle eso a Dios, pero le consignaron el dinero. Tan fácil que es prometer cuando usted no tiene nada en las manos, tan difícil que es cumplir cuando usted tiene las cosas en las manos. La Biblia dice, y pagarás a Dios tus votos, y cumplirás tus promesas. Y este hombre hizo eso, y le costó. ¿Sabe qué hizo? Hizo un negocio con esa plata y la perdió toda. Lo estafaron y lo tumbaron.
Pues claro, es normal que pierda que esa situación genere ansiedad y genere una cantidad de cosas. ¿Y por qué hizo eso de invertir? ¿Y por qué no le dio a Dios? Le pregunté yo, ¿por qué usted no cumplió eso? ¿Por qué no lo cumplió? Me dijo, porque es que, bueno, ya me dijo, pues por torpeza, por torpe, por bruto, y bueno, y se trataba muy mal. Pero yo le voy a decir una cosa, la ansiedad, cuya raíz es el afán, al futuro, al pasado, al presente, etcétera. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos. No se afanen, no nos afanemos. Cuando usted está con esas depresiones por cosas cotidianas, porque tiene, porque no tiene, porque le sobra, porque no le sobra, porque le alcanza, porque no lo alcanza, porque lo llaman, porque no lo llaman, porque lo tienen en cuenta, porque no lo tienen en cuenta. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es su afán? Y esto es un mandamiento, pero es de los que más desobedecemos. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Es un mandamiento. Y pecamos porque no lo obedecemos. Y si usted se está identificando con esta enseñanza de esta noche, yo le pido el favor que me regale unos minutos. Nos vamos a extender un poquito para cerrar bien el tema porque quiero que a usted le quede bien cerrado el tema, no dejarlo inconcluso. Si usted se afana, si usted se preocupa, el tema es muy sencillo, es porque usted en el fondo no tiene seguridad en Dios, punto, punto, así de sencillo. Así usted me grite y me diga que sí, que usted sí cree, que usted sí tiene fe, que usted no me puede, porque así es la gente. A mí no me juzgue porque usted no conoce mi corazón y lo que hay en mi corazón. No, hermano, yo no conozco su corazón y lo que hay en su corazón, pero sí puedo hablar de lo que es evidente y contrastarlo con lo que dice la palabra. No venga a decir que usted está confiando en Dios cuando usted está lleno de afán, cuando usted se afana con facilidad. Donde usted se afana, allí en aquella área donde usted se afana, usted está fallando por falta de fe y falta de confianza en Dios. Por eso la palabra dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no debemos tolerar la ansiedad ni la preocupación, porque la ansiedad y la preocupación lastiman y azotan el alma. Tome nota de eso. El afán y la preocupación lastiman y azotan el alma. Es como agarrarse a patadas el alma. Esa es la realidad. Esa es la realidad, mis amados. Entonces hay unas condiciones para que haya en nosotros seguridad. Ser participantes de la gracia de Dios. Abundar más y más en amor. Hay gente que habla y destila veneno, hermano. Feo. Siembran inquina entre los hermanos. Hacen unas apreciaciones tan equivocadas de las situaciones y contaminan el corazón de otros. ¿Por qué? Porque tienen un trastorno de ansiedad. Y esa es de las cosas que más daña el testimonio de los creyentes, la ansiedad. Yo le decía a este hombre cuando hablamos que había pecado por ansioso. Y la esposa, esos casos son típicos. El tipo que hace lo que se le da la gana porque dice, es mi plata. Y esa es de las cosas que más trata Dios, hermano. Y la esposa le dijo, acuérdate que tú dijiste que le ibas a dar al Señor el 10% de ese dinero. Casi le pega el tipo, porque le dijo ella eso, porque se lo recordó. Así hay gente. Cuidadito, usted le va a decir algo a su pareja, y más de cosas de plata. Se le pegan, perdónenme el término, la emberracada a usted.
La sacan corriendo. Yo hago lo que se me dé la gana. Sí, hizo lo que se le dio la gana. Fue y por allá metió la plata en un negocio que era súper bueno y resulta que lo tumbaron, socio. Tumbado. La plata a la basura. Estafado. 500 millones. Por Dios santo. Y orando y me dice, ore para que yo pueda recuperar esa plata. No, yo no voy a orar por eso, hermano. Me da pena. Yo oraré porque el Señor a usted le ayude y le dé fuerza. Si Dios le quiere devolver esa plata, se la devolverá. Pero con Dios no se juega. No, que es que ahora sí, seguro y le voy a dar ese el doble. Póngase serio, hermano. Dios no necesita su dinero, Dios lo que ha estado es pidiendo su corazón. ¿Pero por qué le ha tocado esa área económica? Porque por ser usted así en su corazón, donde hay una idolatría hacia el dinero, hay una avaricia hacia el dinero, en vez de honrar a Dios. Aprenda usted a honrar a Dios con lo material. Se va a sorprender usted cómo Dios lo va a bendecir y lo va a respaldar. El problema es que no nos gusta, a nosotros nos tocan lo material y no nos gusta, pero bueno, ese es otro tema. Y dice aquí la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mire lo que dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese usted, hay una condición, hay una promesa. La condición, por nada estéis afanosos. Pero como Dios sabe que se van a presentar situaciones en la vida que nos van a producir un afán, dice la palabra, antes de que eso se le vuelva a usted una ansiedad, un trastorno de ansiedad, coja sus peticiones, porque detrás de un afán siempre hay una petición. Analícelo. Detrás de un afán siempre hay una petición. Así usted no la exprese, pero hay una petición implícita detrás de cada afán. Ejemplo, si usted no tiene para pagar sus obligaciones completas este mes, al finalizar octubre, usted tiene afán por eso, porque no le alcanza. Detrás de ese afán hay una petición implícita. ¿Cuál es? Señor, dame para pagar todo completo. Si usted está enfermo, está preocupado por una condición de salud, detrás de eso, así usted nunca se la exprese a Dios en oración, hay una petición implícita. ¿Cuál es? Una petición implícita esperando por usted a que la lleve ante la presencia del Señor. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Vuestras peticiones ante quién? Ante Dios. Nuestras necesidades y deseos materiales, físicos, espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer y así se maneja. Cada que le llegue un afán a su vida, inmediatamente petición. Coja ese afán y transfórmelo en una petición a Dios con acción de gracias. No es contarle a todo el mundo. No es dar quejas. No es despertar la conmiseración de la gente. No, mis amados. No es reprimir tampoco, porque entonces la gente se va al extremo, entonces no vuelvo a contarle nada al pastor, porque va a decir que es que me estoy quejando. No, señor, eso es diferente. Eso es diferente. La oveja que teniendo luchas y tropezando con lo mismo, se aleja del pastor, con ese pensamiento está cometiendo un error grave. Eso no es de Dios, eso es satánico, hermano. Y allá el diablo se lo empieza a comer allá a solas. Y dice el verso 7, y la paz de Dios. Entonces, si yo no me afano por nada, sino que cojo y presento todas mis peticiones delante del Señor,
con toda oración, es decir, le cuento a Dios lo que me está pasando y dice, y ruego, es decir, le pido a Dios una intervención sobrenatural y termino dando gracias, creyendo que ya fui escuchado. El Señor me promete que su paz, esa paz que Él solo da, que sobrepasa todo entendimiento, va a proteger, va a guardar mi corazón y mis pensamientos de locuras, de confusión, de malas decisiones. Yo le decía a este hombre esta mañana, si usted hubiese orado, si usted hubiese escuchado a su esposa, porque ese es el problema de muchos hombres, escúchenme hombres, usted varón que me está escuchando hoy, haga cuentas cuánta plata ha perdido por no hacerle caso a su esposa, terco, obstinado, orgulloso, prepotente, que a usted no se le puede tocar el área del dinero porque se agarra con su esposa, la trata mal y de un grito la deja callada, pero mire cómo Dios lo ha tratado o quizás lo está tratando a usted en esa área. Y a Dios sí como no se le puede usted disgustar. Es que a Dios ¿quién se le disgusta? Le digo hoy, como le dije a este hombre, a usted Dios le habló a través de su esposa, pero usted no atendió. ¿Qué le dijo la mujer? Oremos, venga, oremos. ¿Qué hacemos con eso? No le gustó, se molestó. Mis amados, si yo les cuento a ustedes los casos que ve uno acá y atiende, y esos casos son más comunes de lo que usted se imagina. Unas quiebras económicas, emocionales, espirituales, sociales, académicas, bueno, cualquier cantidad de situaciones precisamente por eso. Pero fíjese, aquí dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Él lo sabe todo, sí, pero Él espera que usted vaya y hable con Él. Y Dios le promete a usted que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y usted vivirá situaciones, escuche, usted vivirá situaciones tan duras y tan difíciles que la gente se quedará asombrada y dirán, usted en medio de todo eso, ¿cómo puede tener paz? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si a usted en algún momento le ha pasado que usted pasa una situación, lo insultan, lo tratan mal, y usted tiene una paz. Yo he vivido eso muchas veces. Lo tratan mal, pasan por encima suyo, lo insultan, lo calumnian, lo que sea. Y yo siento una paz, hermano, que guarda mi corazón. No me disgusto, no me molesto, no me hiere, no me deprimo. Lo que hago es orar por la persona. Señor, guárdale. Y yo le doy gracias a Dios por eso, hermano. Cuando usted en el trabajo alguien le hace un desplante y usted está que hierve. Uy, usted está que hierve por dentro y usted está herido. Y repito, pueda que usted de pura apariencia sonría. De oreja a oreja todo el mundo. Pero para Dios lo que importa es lo que está pasando adentro, hermano. Adentro, recordemos que Dios mira hacia el corazón. Eso es lo válido para Dios y eso es lo que mucha gente no entiende. Ay, pero yo no he vuelto a quejarme. Ay, pero yo no he vuelto a decir nada. Ay, pero yo he cambiado. Ay, no, pero a esa compañera que habla mal de mí, yo no le hago mala cara, yo no me meto con ella, yo no le hago caso. No, yo me quedo callada y agacho mi cabeza. Sí, señora. ¿Y por dentro cómo está el volcán? ¿Y por dentro cómo están esos pensamientos que no los ve nadie? ¿Y por dentro cómo está eso que usted está sintiendo por dentro, que le hierve la sangre? Nos engañamos, hermano. Nosotros somos expertos engañándonos a nosotros mismos. Y debemos tener cuidado. Dice la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor.
la mosca de la ansiedad. ¿Cuántos errores hemos cometido por la ansiedad? Nos precipitamos a hacer cosas con ansiedad y cometemos errores. ¿Cuántos errores hemos cometido, mis amados? ¿Cuánto hemos perdido? A nivel material, a nivel emocional, a nivel psicológico. ¿Cuántos errores cometidos en la vida por ser ansiosos? Por no esperar, por precipitarnos. ¿Cuánto testimonio, hermano, tan terrible hemos dado a los demás, a nuestra familia, con los que compartimos un techo, un plato de comida todos los días? Yo le invito a que usted ore hoy, a que medite en esta palabra, a que vuelva a escucharla. La ansiedad termina generando vicios, gente esclava del cigarrillo, hermano, gente esclava de las drogas, gente esclava del alcohol, gente esclava del sexo, gente esclava del trabajo, gente esclava de la pornografía, gente esclava de la compinchería, gente esclava del temor, del miedo, de la angustia, de la preocupación, de la rebeldía, del mal carácter, de la violencia. Esclavos. En el fondo hay ansiedad y usted la trata de calmar con esas válvulas de escape. El Señor nos ayude. Bendito Padre, yo quiero hacer una oración en esta noche por todos y cada uno de los que están escuchando este devocional hoy. Señor, yo no sé a cuánta gente esta enseñanza va a llegar. Yo no lo sé. Tampoco sé cuánta gente quizás se va a identificar con este tema. Pero tú sí lo sabes. Yo te pido que cada